Queridos amigos, bienvenidos al canal. Vamos a empezar con nuestro primer tema, dones espirituales. Los dones espirituales son capacidades que, según la Biblia, y no de hombre, porque no es de algún presidente, no es de algún ser humano, sino viene de Dios. El Espíritu Santo concede a los creyentes para servir a Dios y no a los seres humanos, no gloriarnos a nosotros mismos y edificar la iglesia, o sea, para la edificación de la iglesia, no para el beneficio personal o el prestigio individual. Algunos de los dones mencionados en el Nuevo Testamento son, queridos amigos, bienvenidos una vez más a este canal y vamos a dar una corta explicación del título que es Dones Espirituales y arranquemos. Primero, sabiduría, aplicar la verdad de Dios en situaciones prácticas. Conocimiento, comprensión espiritual de las verdades de Dios. Tercero, fe, confianza extraordinaria en Dios. 4. Sanidades, capacidad para que Dios abre sanidad a través de una persona. 5. Milagros, manifestación extraordinaria del poder de Dios. 6. Profecía, comunicar un mensaje inspirado por Dios para exhortar, edificar o consolar. Discernimiento espiritual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos en el 7. Discernimiento de espíritus. Distinguir entre lo que proviene de Dios, del ser humano o de otros espíritus. 8. Diversos géneros de lenguas. Hablar en idiomas no aprendidos de forma natural o en lenguas espirituales, según la interpretación teológica. 9. Interpretación de lenguas, explicar el significado de un mensaje dado en lenguas. 10. Servicio, disposición especial para ayudar a otro. 11. Exhortación, animar y fortalecer la fe de otros. 12. Generosidad, dar con alegría y libertad. 13. Liderazgo, dirigir y organizar con diligencia. El último, misericordia, mostrar compasión hacia quienes sufren. ¿Dónde aparece en la Biblia? Los principales pasajes sobre dones espirituales son 1 Corintios 12, Romanos 12, 3 al 8, Efesios 4, 11 al 13, 1 de Pedro 4, 10 al 11. Enseña que cada creyente debe usar el don que ha recibido para servir a los demás. Propósito de los dones. La Biblia enseña que los dones espirituales tienen como propósito glorificar a Dios, edificar a la iglesia, servir a los demás con amor, fortalecer la fe y promover la unidad del cuerpo de Cristo. Queridos amigos, esas son algunas de las conclusiones o análisis, este es algo del análisis sobre dones espirituales, sobre el título dones espirituales. Ahora, el corto tema es dones espirituales. Hay un texto en 1 Corintios 14:1 que dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Al igual que el cuerpo humano, la iglesia es una, pero tiene muchos miembros, cada uno con diferentes roles, funciones y dones. Empleados con amor, estos dones espirituales promueven un sentido de unidad que refleja el carácter del Dios verdadero. Esta semana examinamos 1 Corintios 12:14 y su enseñanza acerca de los dones espirituales. Esta sección forma parte de una unidad un poco más amplia en la que Pablo aborda el comportamiento cristiano esperado en el ámbito religioso. La principal preocupación de Pablo tiene que ver con el problema de las reuniones
desordenadas. Su respuesta a este problema es que la iglesia es un todo cuyas partes tienen diferentes funciones que contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12, lo vuelvo a repetir, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En resumen, Dios dio a la iglesia dones espirituales para promover la unidad a través de la diversidad. Sin duda, Pablo sigue teniendo en mente el problema de las facciones abordada en los 4 primeros capítulos de Primera de Corintios, donde la respuesta a la falta de acuerdo entre los miembros de la iglesia es la unidad en Cristo. Ahora desarrolla esa idea presentada su comprensión del papel de los dones espirituales según Pablo. La unidad en Cristo y en el Espíritu es el único medio de evitar las divisiones. Queridos amigos, en esta primera lección en este primer estudio no va a escuchar todas las respuestas que usted tiene sobre los dones espirituales. Por eso son 6 temas, se van a ir dividiendo y vamos a ir hablando sobre los dones espirituales. Aunque hay mucho que abarcar, probablemente no lo vamos a abarcar todo, solo algunas cosas, lo más importante. Comentario: estudie esta escritura cuidadosamente. Dios no le ha dado a cada uno la misma línea de trabajo. Es su plan que haya unidad en la diversidad. Cuando se estudia y se sigue su plan, habrá muchos menos roces en el trabajo, en la causa. En un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Pero cada uno es esencial para la perfección de la obra. Romanos 12:14 o 12:4. Efesios 4:12 dice así. Romanos 12:4 dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy el cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueron un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Primera de Corintios 12:14 al 18 dice así, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Vosotros sois pues el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profeta, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después de los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Está en 1 Corintios 12, 27 al 28. El Señor desea que su iglesia respete cada don que ha otorgado a los diferentes miembros. Estemos en guardia, no vaya a ser de que nuestra mente se fije en un mismo pensando que
otras personas no pueden servir al Señor a menos que trabajen en la misma línea en las cuales trabajamos nosotros. Nunca debe decir un obrero, no quiero trabajar con uno así, porque no ve las cosas como yo las veo. Deseo trabajar con alguien que está de acuerdo con todo lo que yo digo y que lleve a cabo todas mis ideas. La persona con la que el obrero rehúse conectarse puede tener verdades que presentan que aún no han sido presentadas. Y debido a la negativa del obrero en aceptar la ayuda que provee el Señor, la obra queda desequilibrada. Este párrafo se encuentra en Ser semejante a Jesús, página 82. Los instrumentos del Señor son muchos, pero todos los que se sienten inclinados a trabajar de acuerdo en los planes de Dios están comprendiendo en las palabras. Porque vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Se encuentra en 1 Corintios 3:9. Los siervos de Dios deben avanzar de manera que no se pierda ni uno solo de los dones del Señor. Su voluntad debe de estar completamente sometida a Dios, de manera que cuando llegue el momento establecido por Él, su vida reverdezca. Nadie sabe exactamente qué rumbo tomará la obra, pero los siervos del Altísimo deben estar siempre dispuestos en condiciones de comprender los procedimientos y la voluntad de su jefe. Este párrafo se encuentra Cada día con Dios, en el libro Cada día con Dios, página 29. Hasta aquí nomás llegamos, queridos amigos, con este primer tema, dones espirituales. Ya dimos las explicaciones un poco sobre el título y luego pasamos a tocar un poco el cuerpo del primer tema que presentamos en este día. Cuídense mucho y será el próximo tema. Espero que esto sea de mucha bendición, de mucho conocimiento para ustedes. Hasta pronto. De regreso con el segundo tema. El segundo tema se titula Diversidad de dones. Hay que estar consciente, queridos amigos, que no vamos a dar, no vamos a llenar ese vacío de preguntas que usted tiene en su mente, en su corazón, en su cuerpo, de este tema. Pero aquí no se trata humanamente de darle a usted una respuesta el 100%, sino se trata de darle a usted una idea. Aquí el que va a trabajar, el que va a funcionar en usted es el Espíritu Santo, es el Padre, es el Hijo. Es la palabra de Dios que va a trabajar en usted. Y usted tiene la responsabilidad de abrir su mente, su corazón para Dios, para el Padre, para que luego así usted vaya adquiriendo conocimiento. El título es Diversidad de dones, el segundo tema. La diversidad de dones es un principio bíblico que enseña que el Espíritu Santo distribuye diferentes dones a diferentes personas, de manera que cada creyente puede contribuir al bienestar y crecimiento de la iglesia y no de alguna institución terrenal. El pasaje principal en 1 Corintios 12, 4 al 6 dice: Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal, Estudio 34. Estamos en el segundo tema, que se titula Diversidad de dones, y estamos dando un resumen del título y luego pasaremos por último al tema. Diversidad de dones. El pasaje principal es 1 Corintios 12, 4 al 6, que dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo.
y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Qué significa la diversidad de dones? Estamos dando un resumen del título Diversidad de dones, que se titula Diversidad de dones. ¿Qué significa la diversidad de dones? Un mismo espíritu. Todos los dones provienen del Espíritu Santo. Segundo, diferentes dones. No todos reciben la misma capacidad espirituales. Tercero, un mismo propósito. Todos los dones deben usarse para servir a los demás y glorificar a Dios. Cuarto, complementariedad. Cada creyente tiene una función importante, como las diferentes partes de un cuerpo trabajan juntos. Por ejemplo, la mano, el pie, los ojos, la cabeza, las piernas, todos trabajan en conjunto. Lo que la señal que se le mande a cualquier parte del cuerpo reacciona en cuestión de segundos. Ejemplo en cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12, 2 al 27, dice el apóstol Pablo compara a la iglesia con un cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. El pie no puede querer ser ojo. Cada miembro tiene una función diferente, pero todos son indispensables. Esta ilustración enseña que la diversidad no debe producir competencia, sino cooperación e unidad. Eso es lo que debería de existir en una iglesia, la unidad, la comprensión que todas las cosas, que nadie se crea más. Si hay un arquitecto, si hay un licenciado, si hay un ingeniero, y si hay un campesino, y si hay una persona no letreada o que no tiene escuela, pues hay que tratar lo mismo, hay que trabajar en conjunto, hay que tomar en cuenta a todos. Cada quien siempre tiene algo importante que aportar dentro de la iglesia del Señor. Dios repartió o Dios reparte los dones según su voluntad. Ningún don hace a una persona superior a otra. Todos los dones son necesarios para la edificación de la iglesia. El amor debe seguir el ejercicio de cualquier don. 1 Corintios 1:13. En resumen, la diversidad de dones refleja la sabiduría de Dios. Él, al equipar a cada creyente de manera distinta, para que, trabajando juntos, la iglesia crezca en unidad, servicio y amor. El tema es diversidad de dones. Pablo introduce un nuevo tema en 1 Corintios 12:1, que dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Con la forma acerca de los eruditos discuten si se refiere a los dones espirituales o a las personas espirituales, ya que la expresión griega ton neumatikon permite ambas interpretaciones. La traducción dones espirituales es preferible a la luz de 1 Corintios 12:4, que dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, donde Pablo se refiere claramente a ellos. El apóstol señala que el primer don del Espíritu es la confesión audaz de que Jesús es el Señor. En los tiempos del Nuevo Testamento, llamar Señor a Jesús equivalía a decir que el César no lo era. Hechos 17:7 dicen: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Ahí está. Este es el texto de referencia de que en los tiempos de Jesús, cuando decían que Jesús es el rey, quiere decir que se niega que el otro es rey. Pero bueno, Jesús es el rey de los cielos y este otro es rey
de la tierra, rey perecedero, y Cristo no. El apóstol señala que el primer don del Espíritu es la confesión. En los tiempos del Nuevo Testamento, llamar Señor a Jesús equivaldría a decir que el César no lo era, que ya hablamos sobre eso. Jesús y Pablo enfatizaron que la fe en Dios, incluso ante la persecución y la amenaza de muerte, es un don del Espíritu. En realidad, la fe es el más básico de los dones. No es, pues, de extrañar que ella ocupe el primer lugar en la lista de 1 Corintios 13:13, que dice así: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El hecho de que la fe es un don espiritual queda claro, 1 Corintios 12:9, que dice así: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de santidades por el mismo Espíritu. Sin embargo, hay muchos otros dones. El hecho de que el Espíritu Santo distribuya los diferentes tipos de dones a cada uno en particular con el que quiere. 1 Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Demuestra que todos ellos son necesarios. La repetición de la palabra diversos en los versículos 4 y 5 enfatiza la multiplicidad de dones, lo que Pablo denomina dones espirituales. En 1 Corintios 12:1, que dice así: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es desarrollado en los versículos 4 y 6 desde los tres ángulos diferentes, a saber, dones, carisma, servicio o ministerio, diaconia y actividades energema. Aunque estas palabras tienen significado diferente, es importante no establecer una distinción demasiado marcada entre ellas en vista del paralelismo existente en el pasaje. También es necesario tener en cuenta que los dones espirituales tienen el propósito de promover la unidad basado en el carácter de Dios, basado en el carácter de su Santo Espíritu, el Hijo de Dios y el Padre mismo. El Espíritu concede dones a los creyentes, mientras que Dios da a estos la capacidad de servir a Cristo en la comunidad de creyentes, merced a esos dones. Cada cristiano recibe dones en particular. 1 Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero todos ellos deben beneficiar a la comunidad de creyentes como en conjunto dentro de la iglesia. Comentario. Los talentos de Dios han sido confiados a su iglesia. Representa especialmente los dones y bendiciones impartidas por el Espíritu Santo. Porque este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:8-11 dice: porque a este es dado el Espíritu, palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Es lo que acabamos de leer. Se encuentra en 1 Corintios 12:8-11. En toda la organización divina no hay nada más hermoso que el plan de darles a los hombres y a las mujeres diversidad de dones. Otros les gusta mantener la iglesia limpia,
otros les gusta traer flores, otras les gusta participar en actividades de la iglesia, otras mujeres les gusta organizar eventos, otros hombres les gusta predicar, otros hombres les gusta las lenguas, otros hombres les gusta salir a predicar en las calles, otros hombres les gusta predicar en la radio, otros hombres les gusta tener un programa en YouTube, en las redes sociales, predican la palabra de Dios. Así que todos en conjunto trabajan para Dios. La iglesia es su jardín, adornado con gran variedad de árboles y plantas y flores. Él no espera que el hisopo adquiera las proporciones de un cedro, ni que el olivo alcance la altura de la majestuosa palmera. Muchos han recibido solo una limitada educación religiosa e intelectual, pero Dios tiene una tarea que estas personas la realicen si trabajan humildemente confiando en Él. Bueno, queridos amigos, hasta aquí llegamos. Este comentario se encuentra en Recibiréis Poder, página 193. En el libro Recibiréis Poder, página 193. Ha sido un placer haber platicado con ustedes, haber hecho un comentario, compartir con ustedes lo importante que es la palabra de Dios, y el título era Diversidad de dones, diversidad de dones, y hay muchos. Hay muchos dones que no tocamos. El don de tocar piano, el don de tocar un instrumento, el don de cantar, el don de estar en la computadora y dirigir la iglesia, el don de ser un camarógrafo de la iglesia. Hay muchas diversidad de cosas ahora que estamos bajo el nuevo diversidad de cosas modernas. Estamos en una nueva era en donde se usa mucho la tecnología. Hay muchos muchachos que les encanta usar la tecnología para el bienestar de la iglesia. Así que, queridos amigos, diversidad de dones, hablamos un poco. Acuérdense que no podemos abarcar todas las cosas en 15 minutos. Esto es simplemente dándole a usted una idea. El que va a obrar en usted, el que va a mejorar su vida espiritual, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es el grupo que va a trabajar en usted, con quien usted va a trabajar. Y usted no va a trabajar, sí va a trabajar con el pastor, va a trabajar con la iglesia, pero aquí su punto de arranque va a ser el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Cuídense mucho. Terminamos con este segundo tema. Hasta pronto.